Ya estamos en vivo. Ok, bueno, pues vamos a estar transmitiendo una vez más de aquí. Yo soy el pastor José Quintero de Iglesia Vida y pues siempre con el propósito de llegar a ustedes a través de las redes sociales, traer un mensaje de ánimo para seguir adelante, sabiendo que solamente en Él hay la paz, el consuelo, la sabiduría pues para mantenernos firmes en estos momentos difíciles que estamos pasando como nación, como pueblo, como iglesia. Siempre tenemos que estar enfocados en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Así es que les mando un saludo familiares, amistades, personas que nos miran. Y ahorita les pido que compartan por allí, para que más personas puedan mirar y puedan recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Sí. En este día voy a estar compartiendo esta palabra de parte de Dios que le he titulado Paz en medio de la tormenta. Porque literalmente es lo que estamos pasando como con esta pandemia, pues es como una tormenta que está llegando a traer pues, miedo, terror, inseguridad. Pero sabemos que en Cristo Jesús estamos seguros. Y vamos a principiar, si usted está por ahí donde pueda abrir su Biblia, le invito a que abra su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Nuestro Señor Jesucristo está allí hablando y voy a dar lectura a este versículo y de ahí estaremos orando. El versículo 27 del capítulo 14 dice, nuestro Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, te pido que tú, Señor, vengas a llenarnos de esa paz. Señor, de esa seguridad que tú estás con nosotros y que tú, Señor, nos sacarás adelante. Yo te pido, Señor, por todas las personas que están escuchando, tú, Señor, ven a bendecirlas, ven a guardarlas, ven a protegerlas. Señor, a cada familia, que tú vengas a traer unidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy este día pues es el primer domingo del mes y algunas personas me llamaron que si cómo le íbamos a hacer para la Santa Cena, porque en la Asamblea de Dios tenemos la costumbre de que cada primer domingo celebramos lo que es la Santa Cena, pero pues por estos motivos pues claro, no se puede, estamos acá a distancia, pero no queremos que la palabra de Dios pare. O sea, nosotros quizás estamos limitados en poder estar con todas las personas, pero Dios no está limitado. Y la palabra de Dios tiene esa habilidad para poder alcanzar a todo aquel que tenga oídos para oír. O sea, que esté dispuesto a escuchar, que quiera escuchar, porque ese es el punto primordial. El tener ese deseo de escucharle a Él, de recibir mensaje directamente de Él. Aquí Jesucristo está hablando, está diciendo, yo les vine a dar paz. Es más, no nomás vine yo a darles paz, yo soy el príncipe de paz. Jesucristo mismo, si miramos en Isaías 9:6, uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. Entonces, si Él está con nosotros, Él es el que nos viene a dar paz. O sea, la paz y la seguridad se encuentra en Él, porque Él es el único que puede traer esa paz en medio de los problemas, de las dificultades, de todo lo que podamos estar pasando. Él es el único que va a poder traernos esa paz que tanto necesitamos. Esa paz que solamente en Él se encuentra.
Y por eso es que le he titulado a este pequeño mensaje, a este pequeño pues mensaje de la palabra de Dios, paz en medio de la tormenta. Porque vamos a estar leyendo algunos otros pasajes y aquí está otro en el cual va a estar más centrado este tema, porque literalmente vino a traer paz en medio de una tormenta. En el capítulo 4 de Marcos, nuestro Señor Jesucristo viene a hablar acerca de esta paz que se encuentra en Él. Y no hablarla en palabras, sino en hechos, una realidad. Y vamos a la lectura en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, o sea, al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también allí con ellos otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tuvisteis fe? O sea, si miramos aquí los discípulos, los apóstoles, los que van con él, están sumamente asustados, porque están en medio de una tormenta, en medio de algo que ellos no tenían control, en medio que les había llegado de repente. Pero Jesús, ¿dónde está? Jesús está durmiendo, o sea, está tranquilo. Él es el príncipe de paz. Y entonces mi punto que quiero llevar aquí a cada uno de nosotros es: no importa por qué tormenta estemos pasando, no importa por qué problemas y dificultades estemos pasando, una cosa tenemos que asegurarnos: que Cristo está con nosotros. O sea, que Jesucristo esté en nuestra barca. Antes de emprender ese camino, antes de seguir adelante, que examinemos si Él está con nosotros. Porque si Él está con nosotros, va a haber paz aún en medio de la tormenta, aún en medio de los problemas, de las dificultades. De repente llega la presencia de Dios y te da paz, aunque todo alrededor se esté derrumbando, aunque todo alrededor sientas como que ya se terminó, ya no hay más que hacer. A veces dice uno ciertos dichos: es que se me cerraron las puertas. Y Jesucristo llega y dice: yo soy la puerta. Alguien más dice: es que ya no encuentro el camino. Jesucristo llega y dice: yo soy el camino. Entonces, allí en esos momentos de graves problemas en nuestra vida, debemos de enfocarnos en Él. Si no encontramos qué hacer, como el otro día les hablaba, qué hacer cuando no sabemos qué hacer, es enfocarnos en Dios, es tomar ese tiempo, este tiempo de que nos tienen aquí encerrados y en muchas partes del mundo, detenidos en nuestras casas. Debemos de aprovechar este tiempo, porque sería muy triste que pasáramos estas semanas o quizás meses encerrados y que no aprendiéramos nada de la palabra de Dios, que no tomáramos tiempo para orar, para comunicarnos con Dios, que desperdiciáramos pues ese tiempo en lugar de aprovecharlo para estar más unidos con Dios, para cuando venga la calamidad, venga el problema, venga la desesperación, que podamos estar cerquitas de Él, porque Él es el único que nos puede dar esa paz, esa calma, esa tranquilidad, así como les dio a sus discípulos en ese día. Ellos están desesperados
De tal manera que dicen, o sea, no miras, nos ahogamos. Y Jesús se levanta tranquilo y dice, ¿qué pasó? ¿Acaso no tienen fe? O sea, nomás extiende sus manos y le ordena al viento que esté quieto, el mar que se calme y todo sigue adelante. El siguiente versículo dice, y entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Pues Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, que tan solo con una palabra, tan solo con una orden, la misma naturaleza obedece. La misma naturaleza se sujeta porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos cada uno de nosotros, a estar con Él. Porque si Él está con nosotros y nosotros estamos con Él, pueblo de Dios, debemos de estar en paz, aún en medio de los problemas. Aún en medio de los problemas. Y así nos enseñan varios otros pasajes de personajes que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo el tener paz en medio de los problemas. Le voy a estar mencionando otros dos personajes más. O sea, claro, Jesucristo, número uno, pero Él allí está haciéndolo como para dar esa enseñanza y dejarnos esa enseñanza de que si Él está con nosotros, debemos de clamar a Él, porque los apóstoles, los discípulos hicieron muy bien. Ellos trataron de hacer todo lo que pudieron, pero se terminó la fuerza humana y corrieron buscando a Jesús, y Jesús llega y todo se pone en orden. Este otro pasaje que en este mismo tema me llama mucho la atención, que se encuentra en el capítulo 12 de Hechos. Capítulo 12 de Hechos, ya, claro, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es después de que Él ascendió al cielo, y los apóstoles y los seguidores de nuestro Señor Jesucristo siguieron llevando el mensaje de Dios a toda persona. Y siempre cuando una persona se dedica a llevar el mensaje de Dios, va a haber otras que no les gusta. Y en ese tiempo hubo personas que no les gustó, y aún los mismos gobernantes. Pero miremos la historia esta. Este varón es Pedro, y Pedro también estaba en completa paz, lo cual sobresale porque él se encontraba en una situación que en sí, a la vista de cualquiera de nosotros, dijera, pero ¿cómo puedes estar en paz? Vamos a la historia, vamos a la escritura, en el capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí hago un paréntesis. En medio de problemas, de dificultades, no debemos de quedarnos nomás pasivos sin hacer nada. Fijémonos que aquí toman preso a Pedro y la iglesia está continuamente en oración a Dios. O sea, en otras palabras, manteniéndose conectados con Dios, intercediendo. Aquí es el tiempo de interceder los unos por los otros. Aunque no podamos estar cerca, que no podamos dar un saludo, dar un abrazo, poner las manos sobre las personas, pero podemos interceder por las personas. Aquí los demás discípulos no podían estar con Pedro, él estaba en la cárcel, pero sin embargo sí podían estar con Dios. Y Dios estaba recibiendo las oraciones del pueblo. Verso 6.
Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro dormido entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro, en el costado, despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía. El ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera puerta y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba hacia la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Pero aquí lo que me llama mucho la atención es que Pedro, de acuerdo a los planes de Herodes, era sacarlo el siguiente día por la mañana para matarlo, porque ya había matado a Jacob. Y dice, y viendo que le había agradado a los judíos, prosiguió con los demás, el cual el siguiente fue Pedro. Y si miramos, yo no sé de usted, pero imagínense que está sentenciado a muerte, y es la última noche, de acuerdo a su pensar, de acuerdo a lo que usted entiende, es la última noche que le queda, y el siguiente día por la mañana lo van a fusilar. ¿Pudiera dormir tranquilo? ¿Pudiera estar tranquilo? Fíjese, o sea, Pedro estaba amarrado a dos soldados. Dice, y cuando Herodes iba a sacarlo aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Me imagino, los soldados no podían dormir, no se podían quedar dormidos. Ellos estaban cuidando a Pedro. Pero de repente miramos a Pedro que está dormido, está bien tranquilo, bien a gusto. Él está dormido. ¿Por qué sería? Es que Pedro había puesto su mirada 100% en Jesús. Él sabía dónde estaba verdaderamente su vida, su seguridad. Él no estaba poniendo la mirada en las circunstancias que lo rodeaban. Él había entregado toda su vida a Cristo, y su confianza y su seguridad se encontraba en Jesucristo. Entonces, aunque todo alrededor pareciese que iba a ser, una tragedia, para Pedro no era una tragedia. Para Pedro era estar en la perfecta voluntad de su Señor y Salvador. Él se quedó dormido, bien tranquilo, sabiendo que en las manos de Dios iba a haber la paz necesaria para él poder dormir y poder descansar tranquilamente aquella noche. O sea, son ciertas situaciones que podemos ver y podemos imaginarnos nosotros estar en ese entorno y decir, ¿qué haría yo en ese caso? A veces pienso, ¿qué haría? Si por eso el mundo anda desesperado, que no haya qué hacer, porque no tienen esa fuente, no tienen esa conexión del príncipe de paz. Si Jesucristo no está con nosotros y nosotros no estamos con Él, cualquier persona se va a desesperar. ¿Qué es lo que va a suceder en ese tiempo de dificultad, de problemas, de angustia?
Va a estar llorando, va a estar gritando, va a estar haciendo tantas otras cosas, pero no va a estar tranquilo, no va a estar en paz. Posiblemente se la va a pasar haciendo otras cosas. Por eso tenemos que estar enfocados en nuestro Señor y Salvador. Y una vez más les digo, en este tiempo de aislamiento, de separación, en lugar de ponernos a ver videos y otras cosas, juegos o quién sabe qué, estar atentos a la palabra de Dios. Porque de otra manera, ¿de qué sirve? Podemos estar, allí puede estar Jesucristo a nuestro lado y nosotros estamos encargados de hacerlo a un lado, de separarlo, de apartarlo, de decir no me perturbes ahorita porque ahorita estoy ocupado en mis videos, en mis juegos, en mis otras cosas. Y se puede pasar un mes, 2 meses encerrados y de nada nos va a servir. De nada nos va a servir porque no aprovechamos el tiempo para estar conectados con nuestro Señor, para estar enfocados, buscándole a Él, porque Él es el único que nos puede dar esa paz que verdaderamente necesitamos. Otro personaje más. Este personaje lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento miramos al rey David, que escribe el Salmo 27. El Salmo 27, miren nomás cómo empieza ese salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjese de la forma que se centra el salmista. Y dice, si Él está conmigo, o sea, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, cuando tienes esa certeza, esa seguridad, no hay que temer, sino más bien hay que enfocarnos en Cristo. Hay que asegurarnos que estamos bien conectados con nuestro Señor. Hay que estar buscando más de Dios. Y si estamos buscando más de Dios, vamos a estar más tranquilos. Va a haber esa paz en medio de la tormenta. Porque eso es lo que necesitamos, estar conectados con Él. Porque de otra manera, si estamos conectados con otras cosas que no son, o sea, miramos en primera de Juan también, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si nos llenamos de las cosas mundanas, en el tiempo de la tormenta no vamos a poder clamar, no vamos a estar conectados, no vamos a estar bien enfocados, vamos a estar desesperados. Pero aquí el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, son unas preguntas retóricas. O sea, ¿de quién? No hay motivo, no hay razón, no hay por qué estar yo preocupado. Aquí estoy donde debo de estar. Aquí estoy en la mera protección de mi Señor. Mismo Jesucristo dijo en otro lugar. O sea, Él es el centro, Él es nuestra protección, Él es nuestra vida. Mismo el salmista en otro salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sigamos con la lectura aquí en el Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí posiblemente
el salmista se está recordando de la historia de su vida. Cómo fue perseguido desde niño, desde joven. Porque él mismo cuenta la historia de que dice, cuanto el león, cuanto el oso venía contra mis ovejitas, yo las defendía. Entonces, sus enemigos en ese tiempo eran los animales silvestres, los animales, o sea, que querían destrozar sus ovejitas, pero él miraba cómo eran destruidos. Y después, más adelante, miramos que el mismo rey Saúl anda persiguiéndolo, pero no puede con él. ¿Por qué? Porque él estaba en la perfecta voluntad de Dios. Dice, cuantos se juntaron contra mí, los malignos. O sea, personas que nomás son malas, nomás hacen maldad sin ningún propósito. Mis angustiadores, esas ya son personas más dirigidas a uno. Personas que como que no duermen pensando cómo hacerle daño a la persona. Y luego los terceros son mis enemigos. Desafortunadamente, todos tenemos por allí enemigos. Muchas de las veces no es por causa propia, pero personas que se hace cierta enemistad y de repente se puede volver algo, un problema. Porque si tú sabes que cierta persona es tu enemigo, pues ya no va a estar muy tranquilo. Mas sin embargo, él dice, estas personas se acercaron a mí para comer mis carnes, o sea, para destruirlo. Dice, mas ellos tropezaron y cayeron. Y hace años, cuando me recuerdo una vez al estar leyendo esto, se me vino una idea y dije, bueno, pero ¿cómo es que tropezaron y cayeron estas personas? Si en el primer versículo él está diciendo que Jehová es mi luz y mi salvación, entonces vienen esas personas y tropiezan y caen. Y yo me quedé pensando, pero ¿cómo tropezaron? ¿Por qué tropezaron si había luz? Pero me quedé pensando en esto. No sé a cuánto nos ha pasado, yo creo que a la mayoría, que a veces va uno manejando de noche y la otra persona que viene de allá para acá trae unas buenas luces. ¿Y qué nos sucede a nosotros cuando vamos en contra de la luz? Nosotros quedamos ciegos. Y entonces eso es lo que está sucediendo. David está cubierto de la luz de Dios. Él dice en el primer versículo, Jehová es mi luz y mi salvación. Y entonces vienen los enemigos en contra de esa luz y por eso tropiezan y por eso caen. Entonces, Dios es luz. Y lo que sucede aquí depende de qué lado estamos. Si somos amigos de Dios, Él es nuestra luz. Si somos enemigos de Dios, esa luz es contra nosotros. Y entonces por eso, el que está al lado de Dios va a estar en paz y tranquilo. El que está en contra de Dios no va a tener paz. En otro lugar dice que no hay paz para el impío. No hay paz. Porque aunque nadie lo persiga, él se siente como que alguien lo va persiguiendo. Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Mas sin embargo, el que teme a Dios, aunque lo estén persiguiendo, está bien tranquilo. Y miramos aquí al salmista diciendo eso. O sea, ¿por qué? Porque el versículo siguiente, el versículo 3, él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjese. O sea, y el rey David cuando está hablando de guerra, él sabía lo que era guerra.
Posiblemente muchos de nosotros esa palabra la usamos muy a la ligera porque pues gracias a Dios no hemos estado en ninguna guerra personalmente. Entonces no sentimos la presión que este varón ha de haber sentido porque él sabía lo que era estar en guerra. Mas sin embargo, él declara y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos viene a dar esa paz. Esa paz que solamente Él puede darnos a nosotros. Que solamente Él, porque Él es el príncipe de paz. Y hermanos y amigos, en este tiempo, ese es mi consejo. Tomemos tiempo. Hagamos tiempo. Dejemos, cada mensaje que les doy casi es una repetición, pero literalmente dejemos un poquito más la televisión o las otras cosas y enfoquémonos en la palabra de Dios. Y verá usted cómo la paz va a venir a su vida cuando usted enfoca tiempo para buscar de las cosas de Dios. O sea, aún el teléfono, mirar videos y eso, gloria a Dios, pero trate de buscar videos que sean glorificando a Dios. Hay películas cristianas, mensajes. Es más, ahorita por mensajes no queda. Oiga, usted entra al Facebook o a cualquier lugar y hay predicaciones por todos lados. Hay de todo tipo de predicaciones, predicadores que hablan muy recio, predicadores más lentos, predicadores de un color y de otro, pero todos trayendo el mismo mensaje. Jesucristo es el príncipe de paz. Entonces, hoy en día, si decimos que no, pues es que no hay tiempo, no. Ahora sí hay tiempo. La mayoría de nosotros estamos en casa. Hay mucho tiempo. Pero es que, ¿dónde, pastor? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Ahorita hay predicaciones por todos lados. La cosa es, ¿vamos a usar el tiempo para buscar más de Dios? Porque esto que está sucediendo puede ser que a muchas personas no les sirva de nada. ¿Por qué? Porque no van a usar el tiempo para acercarse a Dios. Si no, va a ser nomás un tiempo desperdiciado. Aprovechemos el tiempo y verá cómo le va a ser de beneficio en el futuro. Porque eso es lo que Dios quiere. En esto, o sea, yo mismo he dicho que quizás Dios permite estas cosas para despertarnos. Porque desafortunadamente la iglesia ha estado en un sentir de adormecimiento, de muy tranquilo todo, muy pacífico todo, sin de veras tomar mucho en cuenta a Dios. Pero estas épocas, estos problemas, estas dificultades, puede ser que sean para despertarnos. Ahora aprovechemos la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo para acercarnos más a Dios. Y aquí está el punto principal de todo esto. Romanos 8:31. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros será? Pero fíjese cuál es la pregunta. Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está a nuestro lado, como dijera el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces aquí la pregunta hacia nosotros sería, ¿estás del lado de Dios? Porque si tú estás del lado de Dios, Dios está de tu lado. Pero si estás en contra de Dios,
No esperes que Dios esté a tu lado en tu necesidad, porque Él va a estar con los que le buscan. Él va a estar con los que dicen en otro lugar, los que temprano le buscan a Él. Entonces aquí el escritor Pablo viene a decir, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros será? Entonces allí, no sé si usted que me escucha, ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque mire, aceptarlo es decirle, Señor, ven, entra a mi corazón, a mi vida. Volviendo al pasaje cuando Jesucristo iba en la barca. Imagínense que los apóstoles no hayan aceptado a Jesucristo entrar a su barca. No hubiera habido paz. Porque ellos solos no podían contener la tormenta. Pero lo dejaron entrar, lo invitaron a entrar a su barca. Y entonces allí estaba la posibilidad de solo clamar a Él y Él venir a traer esa paz. Cuando usted y yo clamamos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, le estamos abriendo la puerta de nuestra vida diciendo, pasa, entra. Sé el Señor de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de todo lo que tengo y todo lo que soy. Tu Señor, ven a estar conmigo. Porque si tú estás conmigo, yo sé que habrá esa paz en mi vida, esa paz en mi hogar, esa paz en mi familia, esa paz interior. Que aunque la tormenta siga alrededor nuestro, usted y yo podamos estar en paz, podamos estar tranquilos, podamos descansar tranquilos. Un verso más para terminar. Ese verso lo uso y yo creo que mucho lo usamos para cuando vamos a dormir, ya vamos a descansar y decimos esto. El Salmo 4, verso 8. Fíjese lo que dice allí. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Paz en medio de la tormenta. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aprendamos a dirigir nuestra mirada, a enfocar nuestra vista a aquel que puede darnos la paz. El único que puede darnos la paz. El único que puede darnos esa seguridad. El único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Porque hay veces que nuestra mirada está muy regada a tantas otras cosas. Y entonces la paz viene a disminuir en nuestra vida. Necesitamos urgentemente enfocarnos en Cristo Jesús. Él es el único Salvador. Él es el único camino. Él es el único que puede darte la paz que necesitas en tu vida. Repita conmigo. Señor Jesús, en este momento, Señor, vengo delante de ti reconociendo que necesito que entres a mi vida, que vengas a ser el Señor de mi vida, que vengas a tomar control de mi vida. Señor, te entrego mi vida, mi voluntad, y te pido que seas el Señor de mi vida y que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, como el príncipe de paz para mi vida, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, gracias Señor Jesús. Mire, la Escritura dice que
que todo aquel que a él clamare, él no le echará fuera. Entonces, allí está el centro de esta predicación. Acércate a Cristo. Síguelo de más cerca. Toma más tiempo para conectarte con Él. Y tú mirarás cómo esa paz viene a fluir en tu vida, aún en medio de los problemas. Aún en medio de los problemas. Hay veces que queremos que Dios quite todos los problemas de nuestra vida y está bien pedirle, pero hay veces que no lo hace así. Se dice que si Dios no mueve la montaña, te da las fuerzas para subir a la montaña. No es que va a quitar todos los problemas. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Allí está el centro de todo este mensaje, es confiar en Jesucristo, poner nuestra mirada en Jesucristo, enfocarnos en Jesucristo, porque Él es el único que puede darnos la paz para vivir tranquilos, aún en medio de todos estos problemas. Bueno, mis hermanos y amigos, pues yo aquí por hoy, aquí terminamos. Yo soy el pastor José Quintero de Iglesia Vida y con la ayuda de Dios estaremos transmitiendo el miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde. Mientras Dios nos permita seguir transmitiendo por el Facebook y por YouTube, pues lo seguiremos haciendo. Y ya cuando se abran las puertas de una vez congregarnos, pues también se les estará notificando, se les estará diciendo. Así es que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego. Bendiciones.